Tenemos la agenda apretadísima y bueno, tiene que ver con la visita del ministro de Agroindustria de la Nación en San Luis. Estuvo 2 jornadas, no solamente acompañando el día central de la rural, que fue el día sábado, Ricardo Burjailes, sino también estuvo el domingo en Carpintería en la fiesta de los 101 chivos, no se perdió nada. Bien, está en línea para hablar de este tema el diputado nacional del bloque Cambiemos, el doctor José Ricardo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido a la radio. Ayelén Britos y Gustavo González lo saludan. Buen día, Ayelén, buen día, Gustavo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, doctor, acompañando a la visita del ministro de Agroindustria. Sí, la verdad que fue una jornada muy movilizante para todos, y hacía tiempo que le había transmitido al ministro de Agroindustria, que es un amigo con el que hemos compartido el bloque de diputados, el interés de los productores de San Luis, de las distintas agrupaciones que nuclean a la producción agropecuaria, de conversar con él, de transmitirle, de que conociera las demandas productivas de San Luis. Y bueno, lo entusiasmamos junto con la rural, y esta oportunidad fue una oportunidad extraordinaria. Según el presidente de la Confederación Rural de San Luis, hace muchísimos años, en los 75 años que cumplía la rural, nunca habían tenido la oportunidad de ser visitados por un ministro de Agricultura. Exacto, o de Industria. Eso es lo que yo pensaba. No sé si una vez vino un funcionario de tercera línea a nivel nacional, pero ministro no. Es la primera vez que, según ellos, que tienen raconto de la historia, que viene un ministro, y fue una muy buena oportunidad. Estuvo en el inicio del acto, dio por abierta creo que fue la 79ª exposición rural, a los 75 años la rural, y luego una muy linda reunión en el tráiler del propio Ministerio de Agroindustria, allí dentro de la rural, con toda la dirigencia de Cambiemos, concejales, dirigentes, militantes, diputados, donde bueno, hablamos de los temas del país, del sector agroindustrial, y por supuesto se entusiasmó, y así lo disfrutamos mucho, en estar un rato, pero compartir el almuerzo de la fiesta de los 101 chivos y de las carretas en o sea, un rato, ¿no? Otro día más se quedó el ministro, lo convencieron. Sí, se quedó otro día más, así que bueno, ahí estuvimos, para que nos dedicara 2 días un ministro con la agenda que tiene a San Luis fue importante, pero él, como lo dijo, es la primera vez que viene a la provincia, es la primera vez que toma contacto con el sector productivo directamente, y bueno, vos sabés que somos una provincia que tiene un potencial agroalimentario extraordinario, que hay que desarrollarlo, y por supuesto fue la oportunidad para que los productores le pidieran, bueno, poner los ojos más sobre nuestra provincia, y tampoco nos dijo que tampoco el ministro de la provincia nunca lo había llamado, así que ahí se encontró con el ministro. Desde que asumió el gobierno no había tenido contacto con el sector del ministerio de la provincia. O sea que con el ministro, con Christian Molleker, no había tenido ningún contacto. No había tenido ningún contacto, dice que nunca me había ido a visitar. Bueno, eso fue una oportunidad para que se vieran, y también la provincia, romper el alambre de la provincia, digamos, el cerco que siempre hay en general a las políticas públicas, y me parece que va a ser positivo en definitiva. Bien, bueno, en este caso el ministro es un ministro del interior, porque es formoseño. ¿Cómo encontró al interior de la parte de la zona de Cuyo? Bueno, en general, por supuesto que los productores aquí están demandando algunos beneficios que se le han dado al Plan Belgrano. No parece, por ejemplo, los beneficios que tendrán en la rebaja de las retenciones de la soja. Nuestra provincia tiene prácticamente 200.000 hectáreas de soja, es una zona sojera marginal, es decir, está lejos de los puertos, es decir, todos los contratiempos del productor que tienen que producir y llevar su producción hasta Rosario, eso es muy caro, le quita competitividad, y por supuesto que hay reclamos en ese sentido. También en otros planes, ¿no es cierto?, en el plan de
somos una zona ganadera en el sur, muy importante para el país, y una de las cuestiones que tiene que recuperar la Argentina es la posibilidad de que la faena de nuestras cabezas bovinas no se haga con pesos tan bajos, porque eso nos hace perder cabeza, nos hace perder posibilidades de exportar. Bueno, pudo tomar contacto con la realidad productiva de la provincia, y yo creo que en la reunión que tuvieron específicamente con la Confederación Rural de San Luis, que se dio previo a la reunión de los dirigentes, en esa reunión, en una reunión de asociaciones gremiales, yo no estuve presente, pero sí me transmitió el presidente de la Sociedad Rural y Raúl Foncueva, que fue muy positiva. Me parece que de acá se lleva la posibilidad de tener una interacción más directa entre el Ministerio, las asociaciones y el Ministerio y la provincia, también el Ministerio de la Nación y la provincia, para reimpulsar toda nuestra producción. Por supuesto, yo le hice saber de uno de nuestros proyectos multiinstitucionales que hace muchos años estamos trabajando, que es el de la creación del Centro Productivo de Quines, que fue un proyecto iniciado entre el INTA, el SENASA, el INTI, la Universidad Nacional de San Luis y CONICET, que está bastante avanzado y necesita de la decisión política de construir el centro, para el cual ya prácticamente están los fondos, y en ese sentido le pedí que, estando el INTA y el SENASA bajo su esfera de influencia, sí, que impulsara a sus directivos nacionales a refrendar ese compromiso y seguir adelante para que podamos crear ese centro productivo y de enseñanza para la producción, que va a tendría un gran impacto en todo el norte de San Luis, ¿no? Está bueno. La última pregunta, hay mucha preocupación, estuvimos en la rural el día viernes, en el sector del INTA, de agricultura familiar, con esta reducción de presupuesto. ¿Pudieron hablar sobre ese tema? Sí, fue muy claro, y fue muy claro ante todos los dirigentes, y creo que en los medios de prensa que pudieron hacer una pregunta, que es muy claro. El ministro garantizó que en el presupuesto está garantizado que ningún personal del INTA, nadie que trabaje en el INTA, pone en riesgo su puesto de trabajo en este presupuesto. Ni los proyectos de investigación, ni tampoco los proyectos de extensión del INTA. Lo que sí ha hecho el gobierno es reprogramar lo que son las obras de infraestructura, es decir, la parte de obras del presupuesto. Bien. Pero no el personal, ni los proyectos de investigación, ni los proyectos de extensión, con lo cual hay que disipar toda duda en eso. Nadie va a perder el trabajo, al contrario, es un ministerio que ha demostrado que prácticamente no ha habido cambios de personal desde que asumieron. Y ahora el gobierno tiene el derecho de plantear un nuevo plan de obras públicas y revisar las prioridades. Vos sabés que incluso la obra pública es una de las cuestiones más, yo diría, más criticadas del último periodo de gobierno, pero incluso no es que se van a dejar de hacer las obras, sino que a lo mejor es una reprogramación diferente, y ahí se ve una diferencia en el presupuesto, porque se han priorizado obras en el país que tienen que ver con ir a atacar el foco de la pobreza. Digamos, tenemos 50% de pobreza en todo el norte del país, y por lo tanto hay una decisión de prioridad de los recursos nacionales ante la impresionante índice de pobreza que se está detectando. Y no es pobreza que apareció ayer a la mañana, digamos, claro, ni el 11 de diciembre cuando asumió este gobierno, ¿no? Lo mismo para la Secretaría de Agricultura Familiar, también cuando estuvimos el viernes en el stand de la Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, está ese temor, ¿no? En despidos. No, pero los despidos, digamos, por supuesto, estamos hablando de todas las personas que existen trabajando y que tienen un puesto de trabajo y que van a trabajar. Por supuesto que si hay, como dijo el ministro, si hay alguien que está cobrando el sueldo y no está yendo a trabajar, o no existe en su trabajo, bueno, son casos particulares, pero la política es sostener los puestos de trabajo y garantizarle a todo el personal del INTA, agricultura familiar, de todo. Además, han tenido la muestra este año. Prácticamente creo que no ha habido ningún cambio en agricultura familiar desde que asumió el gobierno hasta ahora, siendo que muchos, digamos, personas que trabajan en agricultura familiar son claros militantes de otro proyecto político, pero este es un proyecto que prioriza el trabajo y no a qué partido está afiliado el que trabaja. Bien. Así que en eso fue claro el ministro, lo transmito de esta manera, también se lo dijo a los dirigentes.
Sí puede haber una modificación en y de hecho lo dijo, y el gobierno tiene el derecho a hacerlo, en las obras de infraestructura, que es muy importante y eso se nota en el presupuesto, ¿no? Es decir, en el plan de obras que dentro de esa secretaría, también dentro de ese ministerio, siempre fue importante en todos los presupuestos, ¿no? Bueno, esa ya forma parte de la decisión política del nuevo gobierno de cómo priorizar y dónde las obras más inmediatas para el país. Bien. Sin embargo, como lo dijo también, no es que no se van a hacer obras, sino que están programadas en un plan plurianual con alguna prioridad, con un criterio distinto que es propio de todo nuevo gobierno, ¿no? Diputado, le agradecemos muchísimo la comunicación, Muchísimas gracias, Ayelen. Que tenga un buen día. Un abrazo y saludos a toda la audiencia Nacional. Que tenga un buen día. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado nacional José Luis Ricardo con la visita, lo que dejó el ministro de Agroindustria de la Nación. Estuvo aquí en San Luis 2 jornadas. La primera vez, como lo decía, que un ministro de la Nación, en este caso es Ricardo Burjaile, participe de la Feria de la Sociedad Rural, ¿no? Una feria que ha perseverado con el tiempo, a pesar de los cambios de gobierno, también los cambios dentro de la misma sociedad rural. Podemos decir que es una de las ferias que más años está en la provincia de San Luis. Así que, bueno, el ministro aprovechó, recorrió los stands, escuchó estas inquietudes, atención porque seguía, vamos a estar hablando con el secretario general de UPCN por estas inquietudes en cuanto al recorte de presupuesto en el INTA y el SENASA y la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, los empleados están preocupados. Bueno, al parecer, según lo que nos decía el legislador nacional, el ministro habló sobre este tema con los trabajadores y les dio tranquilidad. 7 de la mañana, 48 minutos.